voy a presentar la guía del laboratorio número 2. Bueno, este laboratorio es muy conceptual porque se analizan los parámetros que ya hemos definido en la teoría, ¿sí? Por ejemplo, estos parámetros que ya están definidos, que ahora, utilizando el SDL, vamos a poder variar los valores, por ejemplo, de ZL, podemos dar algunos valores de la posición Z y de alguna forma analizar y consolidar en forma muy sencilla los conceptos que ya hemos visto. Entonces, ese es el objetivo. Básicamente, todo está en base al SDL. Muy bien. Entonces, ya sabemos nosotros, por ejemplo, que la impedancia Z0 se relaciona con ZL y define varios parámetros circuitales, si son diferentes, si son iguales, si son complejos. En fin, este Z0 siempre para nosotros va a ser real, pero esto no, esto puede cambiar. Entonces, en función de eso, van a cambiar los valores de los parámetros que ya hemos definido. Otra cosa importante también es el análisis de qué pasa con el coeficiente de reflexión de voltaje a lo largo de la línea para una posición Z, ¿sí? Y en este caso vamos a analizar en este laboratorio todo considerando que la línea no tiene pérdidas, ¿ya? Muy bien, porque ya sabemos, ya hemos visto en teoría también que es importante manejarse con líneas sin pérdidas, porque después cuando la línea tiene pérdidas, sabemos que hay una función exponencial que va controlando el parámetro atenuación o pérdida. Así que conceptualmente todo se puede aprender con la línea sin pérdidas y hacer el ajuste correspondiente. Bueno, eso ya hemos visto en teoría. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en esta guía? Van a personalizar el simulador, ¿sí? Aquí le estoy dando la longitud de la línea, 50 centímetros, ¿sí? Y le van a aplicar un generador de 1 GHz. Esto está más o menos ya preparado, obviamente, para que los resultados sean adecuados, ¿sí? Así no están buscando rangos especiales ni nada. Así, esto ya es una guía de laboratorio, digamos, preparada, ¿sí? Y aquí está la impedancia Z0, que esto va a ser variable porque va a depender de cada grupo. O sea, cada grupo va a tener su valor de la impedancia característica. De esa manera, los resultados van a ser diferentes para cada grupo, ¿ya? Muy bien, entonces, en esta guía estamos planteando la primera tarea, ¿sí? ¿Qué significa? Significa dar un valor de Z0 a esta línea que ya está definida, ¿sí? Y empezar a cambiar los valores de la carga, ¿ya? Digamos, ZL lo hacemos cortocircuito, lo hacemos circuito abierto, lo hacemos igual a Z0, ¿eh? Lo hacemos aquí, este valor complejo, aquí está la mitad, aquí está el doble, y aquí está una expresión que tiene parte real y parte compleja. Fíjense que he puesto valores iguales, Z0 igual a la carga, Z0 menor que la carga, Z0 mayor que la carga y complejo. Entonces, esto nos da un panorama completo de esa relación entre ZL y Z0 y cómo esa relación afecta a los parámetros circuitales que ya hemos definido. A fin de ordenar y analizar más en detalle esas relaciones, ¿sí? Estoy pidiendo esta tabla para llenar, ¿ya? Fíjense, aquí va a estar el valor de Z0 de cada grupo, que está diferente, y aquí se va a ir poniendo los valores de ZL, ¿no? Aquí está el cortocircuito, circuito abierto, en fin. Entonces, en estas condiciones, por ejemplo, estamos variando la carga y utilizar las fórmulas, ya tenemos las fórmulas, ¿sí? Para calcular el coeficiente de reflexión, aquí está
ZB en la carga. Y entonces, en general va a tener una parte real y una parte compleja, ¿sí? Después quiero a ese mismo que ya está acá, digamos, especificando su parte real y su parte compleja, sacarle el módulo del coeficiente de reflexión en la carga y el ángulo, ¿sí? Ese punto es importante porque estamos situados en la carga y ahí determinamos cuánto vale el coeficiente de reflexión, módulo y ángulo. Y en el examen siempre pregunto así, módulo y ángulo. Sí, en este caso también, como ya tenemos los valores de Z0 y ZL, podemos calcular la relación de onda estacionaria, ¿no? Ya sabemos que esto obviamente es en la carga, pero también se puede calcular en otros puntos de la línea de transmisión. Esto que está acá, fíjense, esta es otra fórmula de calcular el ROE. Esto tenemos la fórmula para calcular el ROE nosotros, pero esto no está en la teoría. Pero es un recurso que se puede utilizar para rápidamente encontrar también el valor del ROE. Lo único que hay que tener cuidado que esta relación que está acá escrita solamente vale cuando ZL es resistivo, ¿ya? Y entonces, ¿qué dice esto? Si el ZL es resistivo, como hay algunos casos por acá, ZL resistivo, ¿sí? La relación del valor mayor sobre el menor entre ZL y Z0 da el ROE. O sea, esta es otra fórmula de calcular el ROE para el caso resistivo. Y ustedes van a comprobar acá, lo van a calcular con la fórmula que tenemos y lo van a calcular con esta fórmula, ¿sí? Este es otro recurso, eso no está en la teoría, sino lo estamos poniendo aquí. Y ahora, en esta parte, ¿sí?, se pide los datos del simulador. O sea, aquí trabajan ustedes con las fórmulas adecuadas para calcular estos parámetros y eso ya está hecho en el simulador, ¿no es cierto? Entonces, en el simulador también nos va a dar estos componentes, todos, ¿sí? Y ahí quiero que comparen porque hay algunos casos en que los datos que se hacen con una fórmula y los datos que se obtienen con un simulador son prácticamente iguales, porque sabemos nosotros que en el simulador, atrás del simulador, están las fórmulas matemáticas que hemos utilizado en teoría. Entonces, eso se cumple muy bien y a cabalidad. Pero hay en algunas relaciones, ¿sí?, que los valores de las fórmulas, ¿sí?, con una aproximación de 3 dígitos decimales, ¿sí?, no coinciden con los del dato de simulador. Personalmente, cuando se trabaja sobre gráficos, ¿sí?, eso también tienen que saber distinguir, porque ustedes pueden sacar, por ejemplo, ¿no?, y eso tienen que saber, por ahí sacan una fórmula y aquí el valor sale 0 de un determinado parámetro. Con nuestra fórmula sale 0. Ingresan al simulador y el simulador no les va a dar 0, sí les va a dar un valor muy pequeño, incluso a veces un valor negativo muy pequeño, ¿sí? Esos son por las precisiones que maneja en el simulador. Muy bien. Entonces, con esto van a ver si cuando hacen esto no hay o no hay diferencias entre las fórmulas y lo que nos entrega el simulador. Muy bien. Entonces, después, la otra tarea es llenar otra tabla. ¿Y cuál es el objetivo de esta tabla? En esta tabla, lo que se quiere analizar es qué pasa con el coeficiente de reflexión de voltaje en cierta posición Z, ¿sí? Entonces, esto es, si hacemos varios valores de Z, ¿sí?, y vamos tomando el módulo y el ángulo, ¿sí?, como estamos en línea sin pérdidas, el módulo se va a mantener constante y lo único que va a cambiar va a ser la fase, ¿ya? Por eso aquí estoy diciendo, hagan el gráfico, ¿sí?, o el lugar geométrico del coeficiente de reflexión de voltaje con Z. Entonces aquí tomamos unos cuantos valores y esos valores son puntos de un círculo,
¿sí? El radio del círculo, ¿cuál es? El módulo de este en la carga, que no cambia a lo largo de la línea. Por eso digo acá es un círculo, ¿ya? Muy bien. Entonces, para cada valor de z, me da un punto en el círculo, ¿sí? Entonces, tomando unos cuantos valores de ese círculo, podemos nosotros empezar a dibujar el círculo que corresponde al lugar geométrico de este parámetro. Y entonces, para que eso salga también unos valores que puedan ser graficados, ¿sí? Ya aquí se fija el valor de la carga ZL. Fíjense, aquí estoy poniendo un valor complejo, ¿sí? De la carga ZL. Y tienen el Z0 del grupo, ¿sí? Y entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a buscar esta gráfica, el lugar geométrico, que ya saben que es un círculo. Ya hay que calcular los parámetros. Entonces, ¿cómo vamos a definir esos puntos? Incluso yo ya doy acá los valores, ¿sí? Les digo z igual a 0. Cuando digo z es igual a 0, estoy diciendo el coeficiente de reflexión en la carga. Después digo este valor, ¿ves? Menos lambda sobre 4. Es negativo porque así dice la fórmula y nuestra teoría también, ¿no es cierto? Los z negativos tienen sentidos en este caso. Y así es otro valor de z, otro valor de z y otro valor de z. Entonces, con estos valores de z, acá están de nuevo los valores de z, se pueden determinar también con fórmulas todos estos parámetros, igual que el caso anterior, ¿ves? Acá está. ¿Sí? Entonces, y después se puede ir viendo la exactitud, la comparación de valores con lo que entrega el propio simulador, ¿ya? Entonces, ese es el gráfico que hay que hacerlo en función de esta tabla, ¿ya? Esta pregunta del coeficiente de reflexión de voltaje, el lugar geométrico, tanto para líneas sin pérdidas o para líneas con pérdidas, que podemos ver posteriormente, que ya lo hemos hecho en la teoría. Entonces, con la línea con pérdida, ¿qué va a pasar? En vez de ser un círculo, el módulo va a empezar a cambiar y hemos encontrado que el lugar geométrico para la línea con pérdidas es un espiral, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que tener claro. Yo pregunto en los exámenes el lugar geométrico de este parámetro para líneas sin pérdidas o con pérdidas. Este es para el caso de líneas sin pérdidas. Entonces, esto es un laboratorio sencillo, pero es conceptual, ¿ya? Porque si se entiende esto, después el otro es una consecuencia más sencilla. Y aquí están los valores de los grupos, ¿ya? Entonces, Z0 de cada grupo, ¿ya? Muy bien, y esto me lo entregan, ya saben que tienen que enviarme acá en el formato, todo ya definido, ¿ya? Voy a aclarar, hay algunos grupos en el laboratorio 1 que no se han completado, y hay algunos que no han aparecido cuando hemos dado los términos para que armen sus grupos, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a calificar en base al listado que he publicado. Yo he dicho, estos son los grupos con los nombres, ¿sí? Y algunos habían grupos de 2, en fin, yo he asumido todo eso porque son ustedes los que eligen con quién van a trabajar, ¿ya? Pero hay algunos que no estaban en ningún grupo, que posteriormente se han debido adicionar, ¿sí? Y hay otros que no figuraban, aparecieron nuevos grupos, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya va para el laboratorio número 2. O sea, el laboratorio número 1 ya está cerrado y definido con los grupos que ya se han dado a conocer. Lo mismo voy a hacer con este laboratorio número 2. Ya me han mandado algunos, otros me han dicho que están solos, que les pongan algún grupo. Todo lo que me estaban diciendo ya lo tenían que haber hecho la anterior semana, porque eso está en las condiciones que hemos puesto. Yo digo, si alguien no tiene grupo, tiene que avisarme. Si hay un grupo de 2 y alguien abandona, ese no va a poder trabajar solo. Me tiene que avisar para que yo lo ponga en otro grupo. Esas son las reglas, las condiciones
que hemos tomado para los laboratorios, ¿ya? Estos tienen que tomar las respuestas de los laboratorios, en realidad son exámenes semanales, eso es en realidad. Y entonces hay que tomarlo como un examen. Y en verdaderamente son exámenes semanales, porque ahí aquí ya tienen la ponderación, yo les voy a ir dando sus resultados, y ustedes van a ir sabiendo cómo avanzan sus laboratorios, qué nota tienen. Sí, pero entonces les pido que estos laboratorios tengan la seriedad y la responsabilidad de examen, ¿ya? Ustedes no pueden llegar a un examen y decir, mire, me he olvidado de entregar una hoja, ahora le entregaré. Eso no corresponde, ¿no? Bueno, aquí tampoco, ¿ah? Muy bien. Dicho eso, entonces, estaríamos finalizando la guía de hoy, ¿sí? Y voy a volver a publicar, repito, los grupos, la nueva lista de grupos, que ha cambiado respecto al anterior, porque algunos se han agregado y ha ido a aparecer también otros grupos. Eso lo reviso hoy día, esta tarde, y mañana ya tengo los grupos para el laboratorio número 2, ¿ya? Bueno, eso es todo. Entonces nos veremos la próxima semana.